Tenemos un invitado, vamos a saludarle. Está con nosotros Gabriel Loza, expresidente del Banco Central de Bolivia, ha sido ministro de Planificación también en un periodo, asesor en importantes instituciones, entidades. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a, antes de entrar con la entrevista, a presentar el siguiente material porque queremos referirnos a la bolivianización y este material que ha preparado nuestro periodista Mayarlin Quintanilla en el tema del día. Bolivia en los últimos años ha continuado bolivianizando la economía del país, tanto en créditos como en los depósitos bancarios. Ya el 99% de los créditos se está colocando en moneda nacional. Recordemos que años atrás no se tenía una estimación exacta de cuánto se podía llegar a bolivianizar la economía del país. Hoy se muestra que este proceso ha crecido de manera importante. Prácticamente todo el crédito que se da es en moneda nacional. Hemos llegado a ese nivel de confiabilidad en nuestra moneda. Actualmente la cartera de ahorro tiene 84% de bolivianización y los créditos alcanzan un 99% de bolivianización. Hay gente que todavía guarda dólares para comercio exterior, para enviar remesas a sus familiares, o en algunos casos los que reciben remesas del exterior, sobre todo los clientes de cooperativas, prefieren mantener sus dólares para después ir cambiándolos poco a poco. Realizando un promedio entre cartera de ahorro y cartera de créditos en el país, podemos decir que Bolivia ha alcanzado más del 90% en cuanto a la bolivianización de su economía, mostrando que la moneda es realmente confiable. Desde comienzos del año 2000, fíjense, teníamos cerca del 90% de dolarización y se ha reducido prácticamente a menos de 10% la dolarización. ¿Pero a qué nos referimos al decir bolivianización? Pues es el proceso por el cual los bolivianos y las bolivianas confían y utilizan cada vez más la moneda nacional en lugar del dólar estadounidense, tanto en las transacciones económicas como en todas las operaciones del sistema financiero. La población confía en el boliviano y lo utiliza con mayor frecuencia en lugar del dólar. Los otros países que han comenzado con nosotros, partiendo de niveles inferiores de dolarización de sus economías, no han logrado los éxitos que hemos tenido nosotros. Países como Perú y Paraguay desde comienzos del año 2000 tenían niveles más bajos de dolarización que Bolivia y hasta la fecha no han logrado mostrar los mismos resultados en sus monedas como nuestro país. Muy bien, vamos a comenzar con la entrevista. Y le decía, señor Gabriel Loza, al 2005, un dato que se conocía, el tema de la utilización de los créditos en moneda nacional, en los bolivianos, como decimos la moneda boliviana, llegaba simplemente al 8%. Hoy hablamos de un 96%. La gente confía en el boliviano. Así es. Lo que hay que entender, lo que es la bolivianización, es de que con el 21060 prácticamente existe un sistema bimonetario, quiere decir dólares y bolivianos son monedas de curso legal. Uno hace operaciones, contratos. Y recordemos que antes de 2006, inclusive las transacciones menores en los mercados, en los lugares, eran con precios en dólares. Ahí salía el tipo de cambio en los mercados de abasto, los mercados de barrio. Por lo tanto, el proceso que vivimos hay que entender de dos formas. Uno, lo que es el sistema bancario, ahorros y préstamos en bolivianos, y otros son las transacciones corrientes diarias en los negocios, los que uno hace normalmente. Entonces, el proceso de bolivianización se ha dado en los dos ámbitos. Los créditos, como usted señala, antes era 2,6% en el año 2002, es decir, casi no había créditos en moneda nacional, porque como el dólar subía, exacto, todo era en dólares. Y llegamos a 96,5%, todavía no al 100%, 96,5%. Y los depósitos, el ahorro, era de 6,5%, llegamos a 84%. Eso es en el sistema financiero. Y el otro, que no hay un indicador que se mide, son las transacciones diarias, donde uno ya ve, no se aceptan dólares. Eso es un indicador de que las transacciones son en bolivianos. Señor Loza, ¿esto qué significa, tomando en cuenta la posición de Bolivia en estos últimos años? Me refiero al
contexto interno, esa confianza que vemos cuando uno está con el boliviano y ahorra en bolivianos, pero también al contexto internacional, al entorno, a pesar de la crisis financiera, situación adversa en el panorama internacional? Bueno, estrictamente, varias economías, podemos hacer el ejemplo de Chile. Uno quiere ir a un shopping y quiere pagar en dólares, no lo reciben. En Brasil tampoco lo puedes hacer. Es muy difícil en Brasil conseguir un dólar en la calle. Muy Exacto. difícil. Muy Eso difícil. quiere decir que las transacciones dentro de un país deberían ser en la moneda nacional, porque son transacciones internas. Y la moneda extranjera solo utilizarse para las transacciones internacionales. Ahí viene la globalización, comercio exterior, la parte financiera a nivel internacional. Por lo tanto, son dos ámbitos, lo que son la economía interna, doméstica, nacional, de lo que es la economía internacional, donde ahí los flujos son en divisas, no solo el dólar, sino el euro, las monedas de China, todo eso. Tengo una duda. Mire, cuando hablamos de la bolivianización, evidentemente es la gran mayoría la que confía y estamos hablando de una estabilidad. Sin embargo, algunos sectores, como los exportadores, dicen no, como que esto nos frena. ¿Cuál es la explicación sobre ese tema? Estrictamente, antes, y yo me acuerdo cuando trabajaba en el Banco Central, el año 97, 1997. Bueno, yo entré muy joven al Banco Central, ¿no? Entonces, en 97 se hizo el famoso decreto que la entrega obligatoria de dólares, que era conquista del año de la Revolución del 52, conquista del presidente Bush, que murió, se suicidó por la entrega obligatoria del 100% de las exportaciones. Esa entrega obligatoria se eliminó. Eso quiere decir que los exportadores tienen libre disponibilidad de manejar sus dólares y hacer sus transacciones y las operaciones que quieran hacerla con el exterior, con las que corresponde, o quieren comprar insumos, materias primas y utilizan sus dólares. Para las transacciones internas, con sus trabajadores, con las transacciones tienen que ser en moneda nacional. Eso hay que aclarar. Muy bien. En el contexto general de los indicadores, señor Loza, me gustaría una explicación, la bolivianización en ese contexto. ¿Cómo están los indicadores? ¿Cuál es la tendencia? ¿Vamos a llegar irremediablemente al 100%? Parece que más temprano que tarde. ¿Cómo ve la perspectiva? Mi opinión así personal es que, por ejemplo, en depósitos ya hay un tope en que se llega, ¿no? Pero es un buen indicador el 84%. Hay economías muy parecidas, la economía peruana y la economía uruguaya y la ecuatoriana tenían los mismos grados de dolarización que Bolivia. Ecuador terminó dolarizándose completamente. Exacto. Y Uruguay y Perú tienen niveles del 50% de dolarización. Entonces, Bolivia es un caso exitoso en esos términos. Pero, entendiendo su pregunta, también hay que ver las condiciones. No solo el Producto Interno Bruto, la economía está creciendo, la inflación está relativamente baja, el Banco Central ha dicho que inclusive sería menos que la meta que se había programado del 5,5%. Hay unos buenos indicadores macroeconómicos, pero lo importante es que en un contexto internacional que es adverso, es muy difícil, un país tiene que estar preparado y aplicar las medidas que son necesarias para enfrentar una situación con unos precios bajos del petróleo comparados con los precios que teníamos arriba de 100, hoy está en torno a 44, 45 dólares. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos en un nuevo contexto, que es más adverso, es más difícil. ¿Cuánto va a influir el giro que se está dando otra vez hacia el neoliberalismo, por ejemplo, en Argentina y en Brasil? ¿Eso va a repercutir necesariamente en nosotros y en la región? No creo, porque esas son opciones que los países toman y sobre todo, llamémosle, las opciones de bancos centrales. Yo iba a unas reuniones de bancos centrales de América Latina
Y en los bancos centrales no hay los bloques de izquierda ni de derecha. El banquero central cuida su platita, las reserva, maneja su tipo de cambio. Tienen una mentalidad, yo diría, distinta por lo de banquero, ¿no? Pero banquero central de país. Por lo tanto, lo conocí yo al actual ministro de Hacienda de Brasil. Él era presidente del Banco Central de Brasil en mi época, el 2010. Y él tenía esa visión de más de apertura al exterior, formado en Estados Unidos, banquero en Estados Unidos, una visión que lo tenía desde antes y ha estado una época con el gobierno anterior. Por lo tanto, yo creo que predominan en los países los ajustes macroeconómicos que hacen en cada país en función de sus intereses nacionales. Eso le iba a decir, responden a la política que se está llevando en cada país, me imagino. Acá existe un modelo aplicado a las necesidades del país que está dando buenos resultados. Argentina no es el caso. Argentina está pasando por una situación muy crítica y vemos marchas y protestas todos los días. Entonces, como que incide o no este tipo de situaciones a través de cómo se va manejando la economía, y eso puede también tener una repercusión a nivel de países de la región. No, por supuesto tiene incidencia el cambio, por ejemplo, en Macri, de la anterior gestión en su manejo, pero a lo que yo le voy, en última instancia, los bancos centrales manejan su moneda, su tipo de cambio y sus compromisos internacionales en función de su política de banca central. Entonces, los otros efectos influyen, pero por ejemplo, una cosa que llama la atención es que el gobierno que salió de la señora Kirchner dejó en mejores condiciones la deuda externa en Argentina. Y ahora lo que va a hacer Macri es endeudarse más. Por ejemplo, eso es ya opción de política. Entonces, esos manejos ya son de cada país. En el caso nuestro hay un manejo muy estable, muy coherente de la política macroeconómica. Señor Loza, hoy decía, bueno, en las últimas horas el ministro Luis Arce, aquello que usted señalaba, ¿no? Va a ser algo menos del 5% de crecimiento económico, se sabrá en un par de semanas, de acuerdo al reporte del INE, por el tema del petróleo, por el tema de los fenómenos climáticos, por el tema de la sequía, que son aspectos que son ajenos. Y también decía lo siguiente, pese a ello, Bolivia tiene este modelo y Bolivia muestra una solidez que hace que el mundo nos vea. Bueno, siento como, agarrando estos términos, ¿no? Las críticas que se generan a raíz de ello, de si Bolivia marcha bien o hay personas que toman otras posiciones, a los que dice opinólogos, las autoridades nacionales, ¿no toman estos elementos, estas lecturas? ¿Cuál es su lectura sobre la posición económica de Bolivia en este momento? Las lecturas son diversas. Usted agarra una novela y uno puede, en la feria del libro, entender lo que está planteando el autor. Cuando yo le muestro los datos económicos, las lecturas pueden ser distintas de los mismos datos. Las mismas, porque uno puede decir, dicen comparado con quién, ¿no? Comparado con el periodo anterior, antes del 2005, nosotros crecíamos así. Bueno, comparado con América Latina, hoy Perú, por ejemplo, tiene un desempeño económico muy bueno. Hoy tiene los primeros niveles de reservas internacionales respecto al PIB y es el primero. Bolivia antes era en Sudamérica, ahora ya no es. Entonces, hay economías de distintas formas de entender y su manejo. Y en el manejo de la información, lo que uno tiene que hacer es que cuando analiza un dato, por ejemplo, si crecemos menos del 5%, ¿es malo? ¿Por qué es malo en un contexto internacional tan adverso, tan difícil, donde las otras economías de América Latina están en recesión, Brasil en recesión? 1, 2. Entonces, al contrario, yo creo que un exitismo, decir más del 5% y tal, puede ser no ser bueno. ¿Por qué? Porque recalienta la economía. Entonces, en la economía decimos, una tasa del 4% es una tasa moderada y de buen crecimiento. Entonces, la forma de manejar la información es muy importante en el contexto que se hace. Entonces, yo no creo
que haya ninguna persona malintencionada de manejar en una información, salvo que altere los datos. El que altera los datos, el INE los tiene, los datos están. Lo que sí hay distintas lecturas, como usted señaló, de la economía. ¿Cómo se interpreta la leve baja de las reservas internacionales en el último año? Bueno, es un efecto de shock externo. O sea, y las reservas alcanzaron, y tengo el dato, el máximo que llegaron fue el 2014, 15.000 millones. Y de ahí ya declinaron el 2015, 13.000, y ahora, agosto, según datos del Banco Central, su sitio de internet, están 11.259. Ahora, si uno ve la lectura, dice, han caído, bueno, en el año cerca de 1.800 millones de dólares. Pero uno dice, ¿comparado con qué? El nivel que teníamos era de 40% del Producto Interno Bruto. Ahora estamos menos, ahora estamos con un 32, 31. Pero a nivel internacional se dice que 15% a 20% es suficiente. Ahí le digo de nuevo, ¿comparado con quién? Con términos internacionales tenemos una holgura, pero comparado con lo que llegamos al 2014, han disminuido las reservas producto del choque externo, la caída de los precios internacionales. ¿Todos los indicadores dicen que no debemos inquietarnos en el mediano plazo? No me gusta hacer futurología. Adivinanza, eso, por eso, exacto. futurología. No, así Lo es. que sí se habla de escenarios, es bueno, yo prefiero hablar. Hay el escenario optimista, el escenario pesimista, y lo mejor es al medio. Creo que es un escenario intermedio, ¿no? Exacto, lo mejor es un escenario intermedio donde se ve que hay unos impactos del entorno internacional muy adverso, pero hay una capacidad de respuesta y de resiliencia de la economía boliviana que bien administrada y bien manejada puede conducirnos a ese mediano plazo que le preocupa, a vadear esta crisis fuerte, este shock, y a un aterrizaje tranquilo para que podamos después, en mejores condiciones, aumentar los niveles de crecimiento que teníamos antes. Sobre eso, sobre ese manejo de datos, ¿cómo está el tema de los créditos, por ejemplo? Bolivia está adquiriendo créditos internacionales de China, por ejemplo. Recordemos aquello que era muy polémico. El gobierno dice, sí, porque lo estamos manejando aún, porque esto va a ser recuperado, existen mejores condiciones y tenemos la capacidad. Bueno, un datito. El 2002, la deuda respecto a lo que produce la economía, el PIB, era más del 55%. Y a nivel internacional se dice, habría que llegar a niveles del 40% como máximo. Nosotros estamos a menos de la mitad, estamos en 19% la deuda externa respecto al PIB. Por lo tanto, numéricamente tenemos de 19 para endeudarnos hasta el 40% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, tenemos margen de endeudamiento. Y un buen margen, además. Y por ahí dice, ¿por qué se endeuda uno? No hay que endeudarse cuando uno está mal, porque además no lo van a prestar. Si usted no está en buena situación, difícil que yo le preste. El país está en buena situación para endeudarse, y lo que sí es recomendable que administren y asignen adecuadamente esos recursos escasos y difíciles. Así que no hay que temer aquello, al endeudamiento. Para ir cerrando la entrevista, tenemos una situación un tanto compleja por el tema de los recursos. Vamos a los recursos, me refiero por el IDH, los municipios van a recibir menos y va a haber una situación. Y el gobierno habla de empezar a generar recursos propios. Es muy complicado empezar a hablar de este tema en los gobiernos subnacionales. ¿Cuál es su lectura sobre ese tema? Porque a nivel nacional existen empresas y bueno, el gobierno está en aquello, ¿no? Bueno, eso de generar recursos propios siempre hay que hacerlo desde mucho antes. Una regla es de que si uno en una familia tiene recursos que obtiene de un sueldo, de un trabajo, lo que tiene que hacer es, en caso que me saquen del trabajo o me disminuyan el sueldo,
¿qué otras opciones tengo de generar ingresos? Eso lo hacemos en nuestra vida diaria. Las previsiones que uno toma. Y eso tiene que hacer una municipalidad, lo tiene que hacer una gobernación y lo tiene que hacer el Tesoro, el gobierno central. Lo que pasa es que la cultura de los recursos propios es distinta. A nosotros nos hemos generado una cultura de distribución del IDH, de la coparticipación tributaria, y si en una familia hay una cultura de recibir para distribuir los que están dentro de ella, el problema es cuando bajan esos recursos por el shock externo, por las dificultades que hay internacionales, por causas externas, ahí recién dicen, bueno, ¿qué otras opciones tengo? Entonces el hijo va a decir, tengo que ir a trabajar o tengo que buscar otras opciones. Y eso lo tenemos que hacer en nuestra vida diaria. El pacto fiscal, cuando se plantea por gobernaciones o municipalidades, plantea más bien, la tendencia es plantear el pacto de cómo obtener más ingresos, obtener más plata, y no cómo puedo yo generar más ingresos y puedo mejorar el gasto que tengo. Entonces, si usted reúne en su familia y le dice, nos vamos a reunir para ver cómo está la situación de la mesada, todos van a pedir duplicar la mesada. Entonces, lo más difícil en un pacto fiscal es asumir compromisos y esta palabra que usted señaló, los recursos propios. Señor Loza, ha sido un gusto conversar estos minutos. Muchas gracias.